movimientos son dependientes, ¿no? No, incluso si usted no lo gira tanto, pues la barra tampoco sale tanto, ¿no? Pero como no es el mismo objeto, no sé si sería helicoidal o cilíndrico. Mira, la forma más fácil de nosotros poder visualizar o poder diferenciar, déjame llamarla así, entre los pares, ahorita, bueno, no sé, por lo que me estás comentando, quiero imaginar, si no me corriges, ¿es un tubito o es un cilindro, déjame llamarlo así, y tiene una patita o una palanquita? ¿A ese te refieres? Ajá. Sí, ok. Mira, de forma muy general viene siendo un par cilíndrico. ¿Por qué te digo esto? Porque obviamente, bueno, más o menos, tiene esta geometría, por aquí tiene una pequeña protuberancia, es algo así, y corre de esta forma, ¿no? Entonces aquí, vaya, quiero representar de que el cilindro o este tipo de pasadores tiene una rotación, ¿vale? Sin embargo, también el cilindro lo puedes trasladar. ¿Sí estamos bien? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, chavos, chicas? Ojo, yo puedo nada más trasladar la pura cosa esta, pues el pasador, déjame llamarla así, sin necesidad de que este rote, ¿sale? Pero generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Cuando esta palanquita o cuando está trabada, déjame llamarla así, cuando ponemos el seguro propiamente dicho, obviamente tengo que hacer un giro y después trasladarlo. ¿Sí me explico? Sin embargo... No, yo me refiero a... Ajá. Ay, es que... ¿Lo tienes a la mano? No. Pues, lo puse en mi tarea, creo. O no Ok. sé. A ver, tengo un video, profe. Es que también tenía esa duda. Y se No lo pasa mandé a una nada. amiga. Ok, vale. Lo... ¿Lo quieres compartir? Lo... Adelante. Ajá, pero me da pena. Adelante. Pero bueno, sí, lo comparto. No, como quieras, mira, no pasa nada. De todos modos, yo voy a revisar las tareas y les voy a mandar una retroalimentación o les voy a decir aguas con esto o aguas con esto otro. ¿Sí me explico? Pero Ok. te digo, si tú nos quieres compartir el video, adelante, puedes compartir tu pantalla o Sí. quieres lo reviso ahora sí que de manera personal, como tú me digas. Sí, lo comparto, nada más. Vale. Me lo busco. Ok, vale. Permítame tantito. Sí, claro. Profesor, Mande. bueno, yo también tengo una duda y es Dime. similar. Claro, Bueno, dime. yo puse igual un seguro de puerta Ok, igual, vale. pero este es cuadrado, o sea, este nada más se traslada y Ajá. para asegurarlo tiene un tornillo. Ok. Ese sí entra como par prismático, ¿no, profesor? Sí, ojo, aquí hay que tener cuidado, chicos, chicas. Bueno, en lo que su compañera encuentra su video, déjenme subir mi cámara. Ahí está. ¿Por qué les voy a decir esto? Aquí lo que nos comenta su compañero, bueno, más o menos con mucha imaginación, el seguro que tú me mencionas es equivalente a esto, a una corredera, ¿sale? Aquí, este puntito que yo te estoy pintando aquí, o estoy pintando aquí, es el tornillo que tú me comentas, ¿cierto? Sí. Ok, aguas. ¿Por qué les digo aguas? En el par helicoidal, chicos, chicas, los movimientos, el de rotación y el de traslación, deben de ser sobre el mismo eje. Esa es una condición así, específica, ¿vale? En este caso, chicos, chicas, el par cinemático o el par prismático está aquí donde estoy señalando con la flecha. Lo puedo considerar acá arriba o lo puedo considerar acá abajo, es la misma superficie. Es la traslación.
Sin embargo, aguas, este tornillo, es más, déjenme pintarlo de otro color, no pasa nada. Este puntito que menciona su compañero es el tornillo. El tornillo, cuando yo lo giro, ¿sale? Obviamente está girando aquí y se está trasladando perpendicularmente. ¿Sí me explico? Entonces aquí aparecen dos pares. Aquí donde estoy señalando con la línea verde, aquí aparece un par helicoidal y aquí aparece un par prismáticos. Son superficies independientes, déjenme llamarle así. No sé si queda clara esa parte. Sí, está bien. Igual nada más quería tomar la parte de la corredera. De la corredera sin problema. Sí, no pasa nada. Vale. Ok, gracias. Ya encontré el video, profe. Perfecto, Elena. Dame un segundo para poder verlo también. Vale. Si gustas compartirlo, adelante. Sí. ¿Ya lo ven? Ok. Además, déjame ver. Ok, ya está. Es el de aquí. Cuando Ok. lo muevo, Ok, se mueve la barrita. claro. Ok, Y ya está. cuando los... Dime, síguele. Dale. Sí, y cuando lo cierro, pues ya la barra, pues vuelve a su lugar, ¿no? Ok, Pero perfecto. también si yo empujo la barra, se mueve junto con la palanquita, ¿no? Así es, así es. Ahí necesitamos tener mucho cuidado, Nena, en particular. ¿Por qué te voy a decir esto? Es más o menos lo mismo que nos comentaba ahorita tu compañero, ¿vale? Sin embargo, ahí, por ejemplo, voy a tratar de hacer mi dibujo lo más bonito posible, ¿vale? De por sí dibujo muy feo, pero bueno. Esto que estoy dibujándoles aquí es la puerta, reja, como ustedes le gustan llamar, no pasa nada, ¿vale? Aguas. Aquí, obviamente, viene el cerrojo que tú me mencionas, nena, que depende de un volante. ¿Sí me explico? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Aquí necesito que ustedes, vaya, está bien, no se preocupen, apenas vamos agarrando como, o entrando en calor o en ritmo, como le quieran ustedes llamar. Nuevamente, nena, esta parte verde, no sé si se alcanza a ver ahí, esta pieza verde, ¿sale? ¿Qué movimiento está desarrollando respecto a la puerta? De traslación. Esta es una traslación, exacto. Entonces aquí hay un prismático. Pero quiero que veas, nenes, que es lo verde respecto a lo negro. ¿Sale? Aguas. Donde se está llevando a cabo el giro, como tú bien lo marcas, nena, es en la perilla, esta. ¿Sale? Sí. Esa perilla, si tú te das cuenta, está en contacto con otra superficie distinta a la puerta. ¿Sí me explico o no? ¿Conoces lo que es un piñón y una cremallera? Sí. Ok. Entonces, haz de cuenta que el círculo rojo que yo estoy indicando aquí es un piñón y la parte verde es una cremallera. ¿Sale? Okay, Cuando yo giro el piñón, la cremallera se traslada. La cremallera se traslada respecto a la puerta. Por eso aquí digo que es un prismático. Como es un piñón y una cremallera seguramente, y casi te puedo apostar lo que quieras, en este caso son engranes. En este caso... Pueden diferenciar, ¿no, profe? No. Bueno, si te refieres a lo que son los engranes, sí. Pero en particular aquí serían pares superiores, nena. Que aguas, en el contacto cuando hay engranes generalmente se consideran como un J2. ¿Vale? Entonces, te digo, nada más ahí hay que tener un poquito de cuidado. Si a esto nosotros lo queremos ver como un helicoidal, chicos, chicas, vean. Este es el eje de traslación, esto que estoy pintando con línea punteada, este es el eje de traslación de lo que es el seguro, ¿vale? Para que esto se vuelva un par helicoidal, chicos, la rotación debe de ser sobre este mismo eje. Déjenme pintarlo así.
sobre mi marcador. O a ver, denme un segundo, espérenme. Ya está. Si nosotros queremos que esto se comporte como un helicoidal, es algo así como este juguete. Vean. No sé si se logra ver. Voy a inclinar para que baje. Vean. Ahí va bajando despacito. Este es un par helicoidal, chicos, chicas. Quiero que ustedes observen que la rotación y la traslación se llevan a cabo sobre el mismo eje. ¿Sale? Pero en este caso es dependiente. ¿Sale? Si aquí en lugar de tener esta hélice, yo coloco un anillo, un collarín, por ejemplo, voy a intentar meter mis sacapuntas aquí, pero no va a entrar mucho. En ese caso, ve, si yo pudiese nada más trasladar mis sacapuntas, en este caso, ¿sale? Aquí me está dando la traslación, pero además puedo nada más rotarlo, ¿sí me explico? Esto sería un par cilíndrico. Vaya, el par cilíndrico, la única diferencia o lo único que lo distingue del helicoidal es que los movimientos son independientes. En el caso del cilíndrico, en el caso del helicoidal son dependientes. Sin embargo, los dos movimientos se llevan a cabo sobre el mismo eje. Por eso en este caso, nena, refiriéndome al video que ahorita nos enseñaste o tu duda, esto aquí nuevamente vendrían siendo dos pares, como le comenté ahorita a tu compañero. La traslación del seguro respecto a la puerta, ese es un par prismático, y la otra, que sería una rotación, sería entre un par de engranes. ¿Vale? Ok, muchas gracias, profe. Vale. ¿Más dudas, chicos, chicas? De todos modos, les digo, espero en el transcurso de la tarde, si no mañana segurísimo, a primera hora prácticamente, ya tienen devueltas sus tareas con algunas observaciones dependiendo de los videos de los ejemplos que me hayan enviado, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con los conceptos que les había encargado que... Mande, dime. Bueno, tengo una duda con respecto al sujetador que nos mostró en una foto. Igual tengo uno y ve que había puesto lo que era también las aplicaciones. Ajá. Yo solo le puse lo que es una es de Revoluta. Está fijo. Ajá. ¿Pero te refieres a la imagen del elemento de sujeción? Ajá. Bueno, tengo uno aquí, de hecho. Ok, no sé si quieres compartir tu pantalla para... Ah, sí. Un momento. Sí, claro. Bueno, en lo que te encuentra su compañero el ejemplo, déjenme ir pintando un poquito algo y ahorita regreso, no se preocupen. ¿Listo, profe? Ok, dale. ¿Sí se logra ver? No. No has compartido tu pantalla, Eco. No. Perfecto. Ahí, ahora sí ya te ves. Ah, ok, perfecto, vale. Tú dime. Todos esos tornillos que agarran o sujetan a cada uno de los elementos, todos esos son pares de Revoluta. ¿Esa era tu duda? ¿O cuál? Enciende tu micrófono, no se escucha. Lo que pasa es que lo tomé como un cuerpo rígido.
Pero ¿cómo es? Suponiendo Cuerpo. de dos, que nada más lo conformaban dos piezas. No, son 4. Ok, ya lo entendí. ¿Seguro? Sí, sí, es que se analiza cada pieza que tiene con los nodos que están conformados. Así es. No, ¿de qué? Ok. Ahí es bien importante, todavía no llego a esa parte con ustedes, pues ahorita estoy hablando todo, o bueno, vamos a ver, estoy viendo todo de manera muy general, chavos, ¿vale? Ahí les pido que me tengan un poquito de paciencia. Prácticamente vamos a analizar o estoy analizando de lo general y voy a empezar a particularizar, pero para que más o menos se vayan dando, ahora sí que un quemón. Ahorita el ejemplo que nos mencionó su compañero y que también obviamente les subí o compartí en Classroom, más o menos, claro, les digo, ya se dieron cuenta que soy muy malo dibujando. Tenemos algo más o menos de esta forma. ¿Sale? Obviamente aquí bueno, tiene un tornillo de ajuste, etcétera, etcétera. Creo que eso es alcanzable. Ok. Ahí lo que generalmente yo recomiendo, y por ejemplo ahorita de lo que nos enseñó su compañero, les pediría, siempre primero debemos de ubicar siempre, y aquí en China, el eslabón fijo. Ahí estamos, ¿vale? En este caso, chavos, por la aplicación que tiene el mecanismo, esta pieza, esta barra, déjenme llamarle roja, vendría siendo nuestro elemento de entrada, ¿sale? Que es la palanca. Este elemento verde, déjenme llamarle así, sería el número 3 y finalmente esta pieza con esta geometría, que es la que realmente sujeta, vendría siendo nuestro elemento de salida número 4, ¿vale? Entonces, ahí si ustedes observan, tenemos un mecanismo de 4 eslabones. Ojo, los pares cinemáticos o las articulaciones, por definición, nosotros habíamos comentado que es el lugar geométrico donde se unen 2 o más eslabones. En este caso, son estos 4 puntitos, precisamente, que les acabo de indicar o les acabo de pintar, ¿vale? Entonces, ahí es importante que ustedes les den movimiento o se logren imaginar, si así lo desean, ahí ya sí depende mucho de ustedes, para que observen precisamente el movimiento que realiza un elemento respecto a otro. De manera general, déjenme llamarlo así, esta articulación o este par cinemático es el equivalente a lo que son unas tijeras, ¿sale? Nada más va a permitir hacer esto, literal, que abra o cierre, se puede decir así, el verde respecto al rojo o el rojo respecto al verde. El rojo respecto al morado es prácticamente lo mismo, el morado respecto al fijo hay una tendencia a rotar, el fijo respecto al verde exactamente lo mismo. Como en todos estos casos, nada más tenemos tendencias a girar o movimientos de rotación de un eslabón respecto a otro, por esa razón les puedo comentar de manera general que cada uno de estos pares cinemáticos son pares de revoluta, ¿vale? Es una característica que tiene este tipo de mecanismos, o ese mecanismo, mejor dicho. ¿Sí queda un poquito más claro, seguros, chavos? Sí, profe. Ok. Les digo, esto de todos modos se los voy a explicar más a detalle o les voy a enseñar más ejemplos porque les digo, es un mundo de verdad lo que son mecanismos, pero voy a tratar de resolver todas las dudas que posiblemente puedan ustedes llegar a obtener o si ustedes me quieren compartir también algunos ejemplos, adelante para enriquecer precisamente ahora sí que la clase vaya y poder compartir más y mejores ejemplos con los demás compañeros. Bueno, entonces, continuando con lo que les comentaba, si hay dudas me interrumpen y con gusto las atiendo, ¿vale? Entonces, continuando con lo que estábamos, nos corresponde o tendremos que ver lo que se denominan cadenas cinemáticas. Lo que
son las cadenas cinemáticas prácticamente dependen de la naturaleza de los elementos o de los eslabones. Nosotros ya sabemos, o ya más o menos les expliqué acerca de lo que son los eslabones. En particular, los eslabones son parte fundamental de lo que son los mecanismos para que estos transmitan el movimiento, transmitan las fuerzas o la fuerza y podamos realizar un trabajo. Por eso son muy importantes o es un elemento muy importante dentro de lo que es un mecanismo. Dependiendo de la naturaleza, ya les había comentado, reciben los eslabones un nombre específico, se puede decir así. Sin embargo, aquí dependemos mucho prácticamente de sus características. ¿A qué me refiero? En particular, déjenme llamarlas así, sus características físicas, en el sentido de que, por ejemplo, en los eslabones, de manera muy general, vamos a tener de dos tipos, a lo que vamos a conocer como sólido rígido y lo que son los mentados deformables. En el caso de los sólidos rígidos, chavos, chicas, van a ser aquellos eslabones o van su geometría ni sus dimensiones durante el ciclo de movimiento. Vaya, les puedo comentar que van a ser aquellos eslabones que pueden soportar o están sujetos a fuerzas de tensión, compresión o torsión o combinación de ellas. Vaya, puede ser cualquier metal, ¿vale? Algunos plásticos, siempre y cuando estos no alteren su geometría ni sus dimensiones, ¿vale? A eso nosotros lo vamos a conocer como sólidos rígidos o eslabones sólidos rígidos. Dentro de, la otra clasificación que aquí nada más les puse deformables, dentro de los deformables van a ser aquellos que por obvias razones van a alterar su geometría, van a alterar sus dimensiones, pero hay de distintos tipos. En el caso de los deformables, chavos, chicas, déjenme llamarlo así, hay deformables rígidos, en los cuales, por ejemplo, o los más usuales o los primeros que se nos vienen un poquito a la mente son los mentados resortes. En el caso de los resortes, hay de tres tipos principalmente, lo que es un resorte a tensión, compresión y torsión. Sin embargo, dentro de estos resortes hay otras piezas a las cuales se conocen como flejes o muelles, ¿sale? O muelles. En el caso de los muelles es el equivalente a los resortes. En el caso de los muelles nos permiten o generalmente se les aplica o los vemos aplicados en lo que son las camionetas de carga. Por ejemplo, en las camionetas de 3 toneladas, esas camionetas no traen como tal un resorte, sino que traen una serie de barras como en medias lunas o como en US, se puede decir así, que es el equivalente a esos resortes, ¿vale? Y los flejes, hagan de cuenta que agarran un flexómetro, si tienen un portacredenciales de yo-yo o si llegaron a utilizar o han llegado a utilizar un flexómetro, eso es un fleje. También se desarmaron o llegaron a desarmar un carrito de fricción. Seguramente recuerdan cuando lo desarmaron que se encontraron una pequeña lámina enrollada. Esos son los mentados flejes. De manera general, lo que son los resortes nos ayudan, déjenme llamarlo así, a mantener a nuestro mecanismo en una determinada posición o para absorber o amortiguar, déjenme llamarlo así, los movimientos que se llegasen a producir durante el ciclo de movimiento del propio mecanismo, ¿vale? Esa es su principal aplicación. Dependiendo qué es lo que nosotros necesitamos o se requiera, va a ser el tipo de elemento deformable que voy a utilizar. Dentro de estos eslabones deformables también, como les comentaba, chicos, hay unos elementos o eslabones deformables también, que están constituidos por varios elementos a su vez. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, y en las notas viene el ejemplo de lo que es una cadena de rodillo. ¿Qué se las pongo? Es una cadena de rodillo, o banda de malla, ¿vale? Esta cadena de rodillo es prácticamente, literal, si tienen a la mano ahí su bicicleta o una motocicleta, observen, esta cadena de rodillo precisamente son
varios eslaboncitos articulados, ¿sale? Que forman a nuestra cadena. En el caso de la cadena de rodillo, chicos, chicas, entre esos elementos obviamente hay una pequeña, es como un arillo, déjenme llamarle un collarín, que recibe el nombre de este rodillo. Ese rodillo lo único, o su función principal es que el contacto entre lo que es la cadena o la transmisión, mejor dicho, entre la cadena y lo que es el sprocket o la catarina, sea de manera suave, se puede decir así, ¿vale? Obviamente, siempre y cuando la cadena no esté ni muy floja ni muy apretada. ¿Por qué? Porque si vamos a la parte de que la cadena está muy floja, hay pérdida de par torsor o pérdida de transmisión, ¿vale? Si está muy tensa, obviamente requerimos o se necesita o se llega a decir que se forza lo que es el motor. En ese caso, imagínense que vaya, como que si alguien estuviera sujetando las ruedas de nuestra bicicleta y por más que nosotros querramos pedalear a X velocidad, nos va a costar mucho trabajo por la misma tensión que se genera, ¿vale? Entonces, la cadena debe de tener cierta holgura. Eso sí, chavos, chicas, hagan de cuenta que estas circunferencias que estoy pintando aquí son cada una de las catarinas o, en ese caso, sprocket. Y esta cosa verde que estoy pintando aquí, creo que sí se alcanza a ver, es la mentada cadena. Cuando la cadena entra en contacto, ¿sale? Con, déjenme llamarlo así, la mitad de lo que es la catarina o el sprocket, se vuelve un sólido rígido. Esto con la finalidad de que nos permita o nos ayuden precisamente en la transmisión del movimiento o de par torsor según sea el caso. En este inter, llámese de ida o de regreso o viceversa, no pasa nada, ahí precisamente la cadena tiene cierto juego, es parte de la holgura, ¿vale? ¿Para qué? Para que la transmisión sea lo más suave posible. En el caso de las bandas de malla, chicos, chicas, si han tenido la oportunidad o nos han mandado, creo que a todos en algún momento de nuestra vida por las tortillas, cuando ustedes ven la máquina que está haciendo las tortillas, ya que las tortillas se nos van a entregar, hay una malla en la cual vienen subiendo las tortillas hasta una rampa y después caen. Esa banda es precisamente la banda de malla. Si más o menos se recuerdan, es como la mentada malla que ponen para acercar algunos previos, la mentada malla ciclónica, es algo muy parecido, ¿eh? Entonces, ese tipo de malla precisamente está elaborada con varios eslaboncitos, déjenme llamarla así, que nos permiten transmitir el movimiento y por esa simple razón la consideramos dentro de los elementos deformables constituidos por varios eslabones a su vez, ¿vale? El siguiente ejemplo o la siguiente consideración de los deformables es cuando están constituidos por elementos que se conocen como elementos filiformes, o sea, hilos que están entrelazados que nos permiten cierta flexibilidad y nos permiten precisamente transmitir movimiento o generar cierta fuerza, déjenme llamarlo así. Nuevamente, en lo que es su bicicleta o hasta en su moto, no sé, ahí quiero que volteen a ver lo que es el chicote del freno, ¿vale? Ese chicote precisamente es un cable, ¿sale? Ese cable, si han tenido la oportunidad de manipularlo, en algunas partes viene forrado con un recubrimiento plástico. Pero en los extremos, ya que entra lo que es el cangrejo, lo que es propiamente el freno, ahí pueden ustedes observar que son varios hilos o varios filamentos que están entrelazados, ¿vale? Sin embargo, hay varios tipos de cables. Esto va a depender de la carga y de la fuerza que nosotros necesitemos transmitir o jalar, se puede decir así. Si han tenido la oportunidad de ver cuando suben un carro a una grúa de las de plataforma, generalmente utilizan un gancho, ese gancho va a un cable y ese cable va a un malacate o también se le conoce como winch. En ese caso, ese cable que les comento que jala nuestro vehículo sobre la rampa es de un diámetro o de un calibre mayor. ¿Por qué razón? Porque requiero generar más fuerza, mayor, la carga que voy a desplazar es más grande. Por esa razón el cable es más robusto. Sin embargo, hay otros cables o cuerdas, según sea el caso, que van en función, les digo, de la carga
precisamente que se va a desplazar. Hagan de cuenta que si nosotros lo vemos así, como si fuera mi marcador, al trefilado es el trenzado, déjenme llamarlo así. Hay varios arreglos. En la siguiente unidad les voy a hacer una presentación y ahí viene un poquito algunos ejemplos de este tipo de elementos deformables de manera filiforme. Otra de las cosas dentro de estos eslabones deformables es porque el propio material nos permite, o por su estructura molecular, nos permite que éste se deforme de manera natural. A esto nos referimos, o en este concepto entra la parte de los materiales como es el hule, por ejemplo, o lo que son las gomas o bandas. En el caso de las bandas que están utilizando o que se utilizan con hule o con goma, en ese caso, por el mismo material nos permite que ésta se deforme. Bandas hay de muchos tipos, de acuerdo también el movimiento, el torque que se vaya a transmitir, va a ser el tipo de banda que nosotros vamos a seleccionar. Pero a fuerza de ser sincero, dependemos ahí directamente del material, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí, chicos, chicas? Ok. Mande. No, profe. No, ok, perfecto. Dentro de estos eslabones deformables, chicos, hay un rubro o hay un eslabón que generalmente, o en la mayoría de los casos, en ocasiones no se le da tanta importancia. ¿Por qué razón? Porque en ese caso los autores dan por hecho que se conocen, pero en particular también podemos considerar como un eslabón deformable a lo que son los fluidos. Nada más que en estos casos, los fluidos, la condición es de que tengan que circular, déjenme llamarla así, transmitir el movimiento o llevar a cabo el intercambio de movimiento dentro de lo que es un canal o generalmente una cámara o en su defecto una tubería, ¿vale? Dentro de los fluidos generalmente se trabajan dos tipos, lo que es el aceite, exacto, y lo que es el aire. Ojo, no quiero decir que sean los únicos, hay más, sin embargo son los más frecuentemente utilizados. En el caso del aceite lo utilizamos cuando necesitamos o se requiere desarrollar grande fuerza o mucha fuerza, o se requiere elevar cargas extremadamente grandes. En ese caso utilizamos lo que es el aceite. Obviamente hay muchos tipos de aceite, estos dependen de la viscosidad, pero aquí se aprovecha precisamente de que el aceite o los líquidos en particular son incompresibles, nos permiten soportar esfuerzos muy grandes, ¿vale? Entonces, en este caso, o cargas muy grandes. De esta forma, cuando utilizamos un aceite, surge precisamente lo que se conoce o llegamos a conocer como hidráulica de potencia. El otro fluido, que en particular es un gas, ¿vale? Es el aire, y así surge lo que es la parte de neumática. La parte del aire es precisamente cuando se requieren desarrollar movimientos muy rápidos, pero no podemos elevar o soportar grande carga, ¿vale? Hay algunos elementos como son los amortiguadores, por ejemplo, donde generalmente se utilizan, no se utiliza aire, se utiliza un tipo de gas. Ese gas debe ser un gas inerte. Obviamente, al tratarse de un gas, este se debe de contener dentro precisamente de lo que es un, ¿cómo se llama? Un recipiente o una cámara para precisamente transmitir lo que es el movimiento a cada uno de esos elementos, ¿vale? Entonces, de esta manera vemos lo que son los eslabones, o esto es a lo que me refería con la parte importante dentro de lo que son las cadenas cinemáticas, específicamente refiriéndome a los eslabones. Ahora, como tal, una cadena cinemática, según las notas, es un conjunto de eslabones articulados que tienen movimiento relativo entre ellos. Aguas, chavos. En Classroom ya les había compartido una pequeña animación de un conjunto precisamente de eslabones articulados, pero específicamente no tenían un punto fijo o un eslabón fijo. Si tuvieron oportunidad de ver esa simulación, el movimiento de cada uno de esos elementos o eslabones era de manera azarosa. Por eso no tiene una aplicación o no nos podemos imaginar en dónde lo podemos ver. ¿Por qué? Porque
como no tenemos un control precisamente en los movimientos, precisamente no es adecuado, déjenme llamarlo así, aplicarlo para resolver algún problema. A esto le conocemos como una cadena cinemática. El siguiente concepto hace referencia a lo que vamos a conocer como una cadena bloqueada. Una cadena bloqueada, de manera muy general, va a ser aquella donde el movimiento relativo entre los elementos o entre sus elementos o eslabones no existe, ¿vale? Generalmente a este tipo de cadenas también se le llega a manejar o considerar como si fueran armaduras. ¿A qué me refiero? El dibujo que les hice en la parte superior, ¿vale? En este caso, como estamos, o bueno, en este caso voy a considerar, o vamos a considerar que son puros sólidos rígidos. Como su nombre lo dice, esos sólidos rígidos no permiten que se deformen mis elementos. Este es un ejemplo precisamente de lo que es una cadena bloqueada. Sin embargo, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, nosotros propiamente cuando estamos armando o diseñando un mecanismo, podemos llegar a cometer el error de cumplir ciertas características, déjenme llamarla así, pero al momento de nosotros ensamblar, armar y todo eso, volvemos más rígida o rigidizamos más esa armadura o esa cadena bloqueada. Entonces, aquí si recuerdan, cuando yo les platicaba el concepto de placa, yo les decía que es un cuerpo, sale plano generalmente, de geometría, la que ustedes gustan y manden. Yo les hice un dibujito de una placa triangular y les comentaba que puedo formar una placa uniendo 3 barras o n cantidad de barras. Ojo, siempre y cuando, chicos, chicas, el movimiento entre estos puntos que estoy señalando, donde en teoría estarían los pares cinemáticos o donde en teoría estuvieran las articulaciones, no existiera o no existiese. Ojo, esto equivale, nenes, nenas, a soldar, déjenme llamarle así, ponerle unos puntos o unos cacahuates de soldadura en estos puntitos. Ahí precisamente estoy formando lo que es una armadura. Ahí evito que esta chiva se mueva, ¿vale? Sin embargo, una vez que yo ya armé mi mecanismo, y como les comento, si yo aquí coloco un elemento extra uniendo al elemento 2 y al 3, estoy volviendo más rígida lo que es mi armadura, ¿vale? Entonces, no solo basta con el quitar elementos o retirar elementos. Si se dan cuenta, llego al mismo resultado. En ocasiones tenemos que alterar más cosas. Por ejemplo, lo que son los pares o algunos pares cinemáticos, los tengo que eliminar para que yo o nuestro mecanismo pueda llegar a funcionar, ¿vale? Pero de manera general, una cadena restringida va a ser aquella donde el movimiento relativo entre sus elementos no existe. Literal, es una armadura, es algo que no se mueve y por lo tanto no es de nuestro interés, ¿vale? El siguiente concepto, chicos, chicas, es cadena restringida. Una cadena restringida es o va a ser una cadena cinemática en la cual el movimiento relativo de los elementos o de sus eslabones siempre va a ser exactamente el mismo, a pesar de que nosotros alteremos el ciclo de movimiento. ¿A qué me refiero? Vean, aquí les estoy dibujando 2 mecanismos que en teoría ya les había hecho en sesiones anteriores. Este es un mecanismo de 4 barras, ¿vale? Y este es un manivela biela corredera. Entonces, aquí entendamos que tengo que mover el elemento de entrada 2, el 2 mueve al 3, que es un acoplador, el acoplador jala o empuja lo que es mi elemento de salida o balancín, ¿sale? Por más que yo le dé vueltas a mi elemento 2, los otros elementos o los otros eslabones siempre van a desarrollar el mismo tipo de movimiento, ¿vale? Ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha, pero siempre van a desarrollar el mismo tipo de movimiento. Pasa lo mismo en este manivela biela corredera. A pesar de que yo mueva la corredera hacia la izquierda o hacia la derecha, mi biela va a jalarse o empujarse según sea el caso y a su vez va a darle movimiento a lo que es nuestra manivela. A pesar de que yo mueva hacia donde ustedes quieran y con la intensidad que ustedes quieran, siempre se llevan a cabo los mismos movimientos. A esto se le conoce como una cadena restringida, ¿vale? Para finalizar esta parte, vamos a hablar acerca de lo que es un mecanismo.
Un mecanismo nosotros ya lo habíamos definido como un conjunto de eslabones que están articulados, que tienen movimiento relativo entre ellos y que por lo menos uno de esos eslabones debe permanecer fijo. De manera general, y para que se escuche un poquito más rimbombante y se vea mejor, un mecanismo lo podemos definir como una cadena cinemática generalmente restringida, en donde por lo menos uno de sus eslabones debe de permanecer fijo. Al decir cadena cinemática ya estoy abarcando la consideración de ser un conjunto de eslabones que están articulados y que tienen movimiento relativo entre ellos. Generalmente todos los mecanismos, todos, absolutamente todos, generalmente van a ser cadenas restringidas. Casi la gran mayoría, o si no es que la gran mayoría de los mecanismos, siempre van a desarrollar exactamente el mismo movimiento. Y para que algo lo considere como mecanismo, es obligatorio o es forzosamente necesario que uno de esos elementos permanezca fijo. ¿Vale? ¿Sí queda claro, chicos, chicas? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, perfecto. El siguiente concepto, entonces, que voy a ver es el concepto de inversiones. No sé si alguien leyó y me quiera apoyar un poquito definiéndome o qué entendió por inversiones, chicos, en lo que termino de hacer unos dibujitos. Con uno o una persona está bien, no se preocupe. Ok. Una inversión o una inversión de un mecanismo es aquella cuando nosotros, o bueno, va a ser la idea, déjenme llamarla así, con la cual nosotros vamos a resolver un problema. Vaya, yo lo defino como un traje a la medida. Ajá. Pero para llegar a ese traje a la medida o para poder desarrollar o diseñar un mecanismo, siempre va a ser necesario partir de nuestro eslabón fijo. En este caso, yo estoy definiendo que esta línea horizontal va a ser mi elemento fijo y a partir de este elemento fijo, yo comienzo precisamente a formar a mi mecanismo. A esta idea principal, se puede decir así, o con la cual yo resuelvo mi problema, se le conoce o la vamos a conocer como inversión principal, ¿vale? Esta es inversión principal. Un mecanismo puede tener tantas inversiones como cantidad de eslabones. De manera en particular, yo les había comentado, a este mecanismo se le conoce como un mecanismo de 4 barras. Por lo tanto, va a tener 4 posibles inversiones. Dentro de esas 4 posibles inversiones, tenemos a esta que es la principal, ¿vale? Las otras 3 generalmente se le conocen como inversiones secundarias. Estas inversiones secundarias, chicos, para que quede más o menos claro, creo yo, lo voy a comparar todo respecto a la primera o a la inversión principal. Vean, tengo eslabón fijo, elemento de entrada, acoplador y mi elemento de salida, ¿vale? El 1 no tiene movimiento, 2 rota, 3 plano general, 4 balancín. En este caso, las inversiones secundarias es ir cambiando de eslabón fijo. ¿A qué me refiero? Lo que antes no se movía, ahora ya se va a mover. Lo que antes era mi elemento de entrada, ahora lo voy a mantener fijo. Lo que antes era mi acoplador, ahora va a ser un balancín o una manivela. Lo que antes era mi elemento de salida, ahora va a ser un acoplador, ¿vale? Entonces, es ir cambiando de eslabón fijo. En particular, los movimientos absolutos de los eslabones van a cambiar. El movimiento relativo de los o que existe entre los elementos va a permanecer constante. Entonces, esta es una segunda inversión del mecanismo. Una tercera inversión, déjenme llamarla así, es ahora voy a fijar lo que antes era nuestro acoplador o era mi acoplador, ¿vale? Aquí si se dan cuenta, estoy fijando mi acoplador y nuevamente esta inversión o esta tercera inversión quedaría con esta numeración.
Lo que antes no se mueve, ahora es un acoplador. Lo que antes era mi elemento de entrada, posiblemente siga siendo ahora mi elemento de entrada o de salida. Lo que antes era mi acoplador, ahora no se mueve. Lo que antes era mi elemento de salida, puede ser mi entrada ahora, ¿vale? Entonces, esta vendría siendo la tercera inversión de ese mecanismo. Y finalmente, la cuarta o la última inversión equivaldría ahora a fijar a lo que sería o lo que antes era nuestro eslabón de salida. Entonces, nos queda o quedaría nuestro mecanismo más o menos de esta forma. Nuevamente, lo que antes se movía, ahora, lo que antes no se movía, perdón, ahora sí se mueve. Lo que antes era mi elemento de entrada, ahora es un acoplador. Lo que antes era mi acoplador, ahora va a ser mi elemento de salida. Este es 2, este es 3 y ahora estoy fijando a mi elemento número 4. Aguas, chavos. ¿Por qué les digo aguas? Generalmente las inversiones secundarias en la gran mayoría de los mecanismos no tiene aplicación. En la gran mayoría de los casos ni siquiera logramos imaginarnos cómo es que sería o es el funcionamiento de ese mecanismo. Por eso basta con nada más indicar, mi mecanismo tiene X cantidad de eslabones, por lo tanto va a tener X posibles inversiones. ¿Sí me explico? A eso es a lo que se le conocen como las inversiones. No todos los mecanismos, como les comento, sus inversiones secundarias son aplicables. Sin embargo, hay algunas inversiones que son importantes, en particular, por ejemplo, del manivela biela corredera. Este es el MBC, que sería inversión principal. Esa inversión principal, les digo, es la que tiene mayor aplicación. Sin embargo, dentro de sus inversiones, en este caso que tiene también va a poder tener hasta 4 posibles inversiones, la que tiene más aplicación viene siendo el equivalente a la tercera inversión del MBC, o también se le conoce como mecanismo de Colisa. En ese caso, ese mecanismo de Colisa cumple con otras características. ¿A qué me refiero que con otras características? Vean, equivaldría, según la numeración que pinté en el dibujito de acá arriba, equivaldría a fijar precisamente lo que es la biela, ¿vale? Y darle movimiento a todo lo demás. Sin embargo, ¿vale? Como les comentaba, los movimientos absolutos cambian, los movimientos relativos se mantienen. Vean, el fijo no se mueve, el manivela 2, rotación, biela plano general, corredera, deslizamiento absoluto o traslación rectilínea, ¿va? Aquí, la biela en este caso ya no se movería, prácticamente sigo teniendo un eslabón fijo, sigo teniendo una manivela, ojo con el elemento número 3. En este caso, el elemento 3, que es una corredera, hace la función, así como se las pinté, como si fuese un acoplador. Esta corredera o este elemento número 3 es quien desarrolla ahora el movimiento plano general. El elemento de salida, que antes era una corredera, ahora va a ser esta barra que se le conoce como balancín, ¿vale? Entonces, este es otro mecanismo en el cual dentro de las inversiones tiene mayor aplicación. Este mecanismo de Colisa o tercera inversión del MBC lo podemos encontrar con diferentes configuraciones. Por ejemplo, aquí les voy a tratar de dibujar otra configuración, otras dos. Quiero que observen específicamente lo que voy a hacer. En este caso, en el caso de arriba prácticamente es como se los había yo dibujado. Y en el caso de acá abajo va a cambiar un poquito. ¿Por qué digo que va a cambiar? En el caso de arriba, en ambos casos siguen siendo o se consideran mecanismos de Colisa. Tenemos el fijo, manivela 2, acoplador número 3 o corredera, no sé, y lo que es la guía número 4. ¿Vale? Son 4 eslabones, va a tener 4 posibles inversiones. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre aquí? Estoy desapareciendo a lo que es el elemento número 3. ¿Eso por qué razón se hizo o se hace?
Aquí les digo, este es el siguiente tema que lo voy a ver mañana con ustedes. Este elemento tiene dos conexiones. Aquí era un poquito lo que ahorita tenían un poco de dudas y traté de resolvérselas. Aquí internamente está el par prismático, ¿vale? Se los voy a poner así como pris. Aquí adentro de la corredera respecto a la guía nada más se traslada, por eso hay un par prismático. Pero por acá afuera, chicos, chicas, está el par de revoluta. Si se dan cuenta, son dos pares precisamente de un grado de libertad. Los primeritos y los que tienen mucha aplicación. Sin embargo, aquí ya desapareció esa corredera. ¿Qué es lo que pasa con esos pares? Se vuelven uno solo. Este punto que estoy señalando con la flecha y aquí con mi marcador, esto sería el equivalente, déjenme llamarlo así, a un cilíndrico. ¿Sale? ¿Por qué? Este punto rota respecto al elemento 2 o rota junto con el elemento 2, pero además se desliza respecto al elemento 4. Por eso les digo, aguas con estas inversiones, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos, chicas? Profe, entonces podemos definir las inversiones como las posibles configuraciones con respecto a los eslabones. Sí. Nada más ahí, hijo, nada más para complementar y que prácticamente estemos hablando en la misma sintonía, es cambiar al elemento fijo por cualquiera de los otros eslabones que formen o constituyan a nuestro mecanismo. Son todas las posibles configuraciones, exacto. Bien. Gracias. Eso sí, aguas. No siempre, y en la gran mayoría de casos siempre ocurre, aclaro. No siempre se tiene aplicación. En ocasiones hay mecanismos en los cuales dices, chirrión, ¿y esta cosa cómo se mueve, no? Por lo mismo, que es una inversión. O sea, yo les puedo pintar ahorita un mecanismo y les digo, ahora, ¿ya lo vieron? Sí. Ahora fijen tal. Ahora imagínense cómo se mueve. En ocasiones no es tan fácil lograr imaginarse cómo se mueven los eslabones. En particular, ahorita tenemos una ventaja, o tienen una ventaja, déjenme llamarlo así. La gran mayoría de ustedes ya utiliza, por ejemplo, algún programa, un CAD, ¿vale? Entonces ahí en los CAD nosotros podemos poner valores de frontera o los mentados valores de frontera que se le conoce para precisamente poder simular el movimiento que pudiese llegar a desarrollar nuestro mecanismo, ¿vale? Pero de manera general, las inversiones secundarias no tienen gran aplicación, ¿vale? ¿Más dudas, chicos, chicas? Ok. Si no hay dudas, si no hay preguntas, voy a seguir con lo que es tipos de movimiento. Antes de entrar a esto, primero lo interesante es saber qué entendemos o qué es un movimiento. Nenes, ¿qué entienden por movimiento? El cambio de posición. Es el cambio de posición, ¿nada más? El cual indica una velocidad. Ok. Parámetros cinemáticos, no pasa nada, pero falta algo bien importante. El sistema de referencia, ¿no? Exactamente. Para que nosotros podamos decir que algo tiene movimiento o se movió, generalmente siempre necesitamos tener o partir de un sistema de referencia, ya sea fijo o ya sea móvil. Lo que es movimiento implica cambio de posición, velocidad y aceleración, ¿sabes? Eso es de manera muy general. Se puede decir que en la naturaleza nada más hay dos tipos de movimiento, lo que es el movimiento de traslación y lo que es el movimiento de rotación. Los demás movimientos son combinaciones de estos dos. Sin embargo, vamos a empezar a definir algunos conceptos de movimientos que ustedes ya saben, ¿vale? Y tenemos el movimiento absoluto, relativo, el plano, traslación, rotación, plano general, alternativo,
Y finalmente el oscilatorio. Oscilatorio. Ok. Ahora, chavos, ¿qué entendemos o qué entienden por un movimiento absoluto? Nenas. Venga. Es el que vemos desde un punto fijo de referencia. Exacto. Va a ser aquel que nosotros visualizamos, percibimos o analizamos a partir de un sistema de referencia fijo. ¿Sale? Siempre y cuando nosotros observemos un cuerpo que se mueve y nosotros o donde estemos parados esté o estemos fijos, podemos decir que se trata de un movimiento absoluto. Perfecto. Bien. El relativo, nenes, venga. Es un movimiento que depende del movimiento de otro. Ok. Es aquel movimiento o cambio de posición y todo lo que me quieren decir, pero que percibimos respecto a algo que ya se está moviendo, respecto a un sistema de referencia móvil. En el absoluto solo partimos de un sistema de referencia que es fijo. En el caso del relativo, generalmente se utilizan dos, el fijo y el móvil. El sistema de referencia móvil generalmente y casi siempre se les hace la recomendación que lo ubiquen o lo pinten o lo pongan o coloquen al cuerpo que se está moviendo, ¿sale? Para percibir y poder trazar nuestros vectores de posición, de velocidad y de aceleración respectivamente. Entonces, movimiento relativo es cuando se mueve también el sistema de referencia. Perfecto. Aquí les voy a ayudar con el movimiento plano. En el caso del movimiento plano, chicos, chicas, también se le conoce como movimiento bidimensional. Ese movimiento plano tiene dos acepciones o dos concepciones, déjenme llamarlo así. Una, el movimiento bidimensional, plano, perdón, es aquel que desarrolla un eslabón en un plano de referencia. ¿A qué me refiero? Aquí si yo estoy moviendo mi mano, ustedes nada más ven u observan que se mueve en un sistema XY. ¿Sí me explico? Este movimiento que yo estoy haciendo ahorita con mi mano prácticamente es un movimiento plano. Pero también equivaldría o un ejemplo de un movimiento plano o bidimensional es, imagínense por un instante, un eslabón al cual obviamente tiene n cantidad de puntos, pero cada uno de esos puntos, déjenme llamarle A, B, C, cada uno de estos puntos se mueve sobre planos precisamente paralelos. Hagan de cuenta que ese eslabón lo rebanamos y cada una de esas rebanadas del eslabón va a contener un punto. Todas esas rebanaditas, cuando yo las mueva, se van a estar moviendo en planos paralelos. ¿Sí queda claro, chicos, chicas? Perfecto. Movimiento de traslación, chavos. Venga. Eso ya se lo saben, creo. Es un movimiento que describe una trayectoria lineal. Ok. En el caso del movimiento de traslación, hay de dos tipos. Como ahorita lo mencionas, compañero, es o puede ser rectilíneo o puede ser curvilíneo. En el caso del rectilíneo, nos generan o se nos generan trayectorias rectas, aguas. Deben de ser rectas paralelas, ¿sale? En particular, cuando el cuerpo o los cuerpos describen o desarrollan, mejor dicho, traslación rectilínea, se dice que todos los puntos contenidos en ese eslabón que desarrolla traslación rectilínea llevan la misma velocidad y la misma aceleración. Sin embargo, los vectores de velocidad y de aceleración llegan a ser colineales, en el caso de rectilíneo. En el caso de curvilíneo, en lugar de ser líneas rectas y paralelas, se vuelven curvas, pero también se vuelven paralelas. En este caso, se sigue cumpliendo que la velocidad y la aceleración sean las mismas, pero en particular los vectores de velocidad y de aceleración ya no se vuelven colineales, ¿vale? A eso hace referencia a lo que es un movimiento de traslación, ya sea rectilíneo o curvilíneo. En el caso del movimiento de rotación, aquí en sus notas vienen marcados dos, lo que es plana y lo que es espacial. No sé, seguramente el semestre pasado, no sé, cuando llegaron la parte de dinámica,
seguramente les hablaron también de lo que es la rotación centroidal y no centroidal, ¿vale? Aquí no hay que perder de vista esto, también es importante. En el caso de la rotación centroidal y plana, las trayectorias que describen todos los puntos situados sobre el eslabón se vuelven círculos concéntricos. En el caso de una rotación plana no centroidal, ya se vuelven elipses, ¿sale? Pero obviamente no son concéntricas. ¿Por qué? Porque ahí dependemos de la distancia que tengamos del eje de rotación al punto que estaremos analizando. En el caso de la rotación espacial, si nuevamente se vuelve centroidal, nos generan esferas o trayectorias, ¿sale? Que nos generan esferas. En el caso de una rotación espacial no centroidal, se nos generan ovoides, ¿vale? O de acuerdo a cómo esté situado o cómo esté ubicado lo que es el eje de rotación que puede llegar a tener el cuerpo. Generalmente, para que exista una rotación, se dice que debe de considerarse un punto fijo, que ese punto fijo nos sirve como el dichoso o el famosísimo eje de rotación, ¿vale? En el caso del movimiento plano general, como lo versan y como lo dicen los textos de dinámica, el plano general es el movimiento, obviamente, en un plano, en un sistema XY, pero es la combinación de una traslación más una rotación. Esos movimientos son simultáneos, aparecen los dos al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, eso es a lo que es referente al movimiento plano general. En el caso del movimiento general, es prácticamente lo mismo que el anterior, pero ya no es en el plano, sino que es en el espacio. ¿Topas? Pero nuevamente esos movimientos son simultáneos. Para cuestiones de estudio es válido precisamente primero estudiar uno o plantear las ecuaciones de uno y después plantear las ecuaciones del otro, ¿vale? Pero para cuestiones nada más de estudio. En la vida real los dos aparecen de manera simultánea o al mismo tiempo. En el caso del movimiento alternativo, también se le conoce como movimiento de carrera, de ida y vuelta, reciprocante, ¿sale? Y va a ser aquel que desarrolle un punto o un eslabón que generalmente describe una línea recta. Esta línea recta, déjenme pintarla así, es el avance. Y se dice que el eslabón o el cuerpo desarrolla movimiento alternativo cuando regresa por la misma línea de acción. A esto se le conoce como un movimiento alternativo. ¿A qué me refiero? Un ejemplo de esto, de movimiento alternativo, es un pistón, precisamente, o lo que es una corredera dentro de lo que es el cilindro o lo que son las camisas. Sube y baja siempre por el mismo punto, ¿sale? Sobre la misma línea recta. En ese caso serían verticales o, dependiendo del tipo de motor, pueden ser horizontales, ¿vale? Finalmente, el movimiento oscilatorio es un movimiento que yo lo defino, para que quede un poquito más sencillo o claro, es aquel movimiento, es una rotación parcial. ¿A qué me refiero? Hay muchos casos en los cuales los eslabones, por ejemplo, giran en sentido horario. Por ejemplo, al cabo de N cantidad de ciclos, resulta ser que se invierte el sentido de rotación. En lugar de estar girando en sentido horario, ahora comienza a girar en sentido antihorario. A eso se le conoce como un movimiento oscilatorio o de oscilación. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, ese movimiento de oscilación es menor a 360 grados. No se completa el círculo, obviamente. Pero si el eslabón o el elemento en cuestión tiene un rango de movimiento menor de 180 grados, a ese elemento se le va a conocer o se le asigna el nombre de balancín, ¿vale? Por esa simple característica. Ejemplos de balancines pueden ser un columpio, un sub y baja o un péndulo, por ejemplo, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos, chicas? No, profe. Perfecto, bien, esa voz me agrada. Entonces, pues si no hay dudas, si no hay más preguntas, nenes, nenas, le voy a parar aquí. La siguiente clase, que es mañana y el viernes, obviamente, les voy a dejar una tarea, ahorita se las asigno, ahorita que termine de hablar con ustedes, ahorita les asigno esa tarea y me la van a entregar para el día viernes nuevamente a la hora de clase, ¿va?
Bueno, pues si no hay más dudas ni preguntas, pásenla bien, buen provecho, síganse cuidando. De todos modos, cualquier duda me la pueden hacer llegar por el grupo de Telegram, ¿vale? Que es el que trato de atender más seguido, ¿vale? Si no hay más dudas, chicos, cuídense mucho, pásenla bien, provecho, chao. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias.